¿Se imagináis a Larry y Hugo en el mismo equipo siendo entrenado por un entrenador español en uno de los mercados más potentes de la NBA? Pues aunque parezca utópico, este caso se puede dar esta temporada. Y te voy a explicar cómo. Al lío. Jordi Fernández ya está pensando en el draft de 2025 y parece ser que en su agenda tiene apuntados los nombres de Hugo González y Sergio de la Rea. ¿Tiene sentido que los dos talentos españoles pongan rumbo a Brooklyn? Pues te lo voy a explicar, pero antes me gustaría que te suscribas al canal, le des un me gusta al vídeo y sobre todo, apúntalo, porque quiero que me comentes abajo si crees que este es el año en el que los dos diamantes españoles necesitan dar el salto a la NBA, si crees que uno lo debería hacer el otro no, si crees que los dos se deberían quedar en España un añito más, que nos regalen un añito más a la afición española y sobre todo que progresen en su crecimiento exponencial. Vamos a empezar un poco hablando de qué es lo que tiene Brooklyn para este año en el draft. Brooklyn tiene una oportunidad de oro en el draft de 2025, con la oportunidad de elegir 4 veces en primera ronda, una oportunidad de lotería en donde se buscará una futura estrella que pueda ser la luz para el aficionado de los Nets y 3 picks que puedan servir para completar un equipo joven o experimentar con jugadores más verdes que puedan tener un gran potencial. Me gustaría decir que yo creo que entre el 4 y el 8 elegirán a una futura superestrella, no van a desperdiciar con el mejor de los sentidos ese pick en un Hugo González o en un Sergio de la Rea, seguramente vayan por un Caspar Jakuchoni, yo creo que van a tirar por un base, me da la sensación de que creo que van a tirar por un base, a no ser que tengan en el top 3, que o tirarán por Dylan Harper o incluso si tienen el 1 van a ir a por Cooper Flag, pero sí que no nos vengamos muy arriba, ese pick que ponía del 4 al 8, que puede ser un 1, que puede ser un 12, no va a ser desperdiciado, entre comillas, por un jugador como podría ser Hugo González, ¿no? Que está en tasas a lo mejor más altas. Sí que ya a partir del pick que tienen en el 18 vía New York Knicks, sí que yo creo que a partir de ese pick se puede empezar a jugar con la posibilidad de que pueda entrar Hugo González en el mercado. ¿Por qué? Porque ese pick número 18 al 21, que también puede ser 17, 16, más o menos son lo que le tasan. No sabemos realmente qué número va a ser. Pero bueno, sin extenderme mucho, me gustaría pensar que a partir de ese pick ya entra la posibilidad de captar a Hugo González. ¿Por qué? Porque Hugo González está entre el 17 y el 25, más o menos le tasan en los últimos mocks que he visto. Estos picks en los que yo creo que va a coger Hugo González, pues como te digo, son el segundo y el tercer pick, y ya el cuarto pick, yo creo que Sergio de la Rea, ahora daré luego mi opinión, pero Sergio de la Rea, si lo cogen en el draft, no va a ser en primera ronda. Creo que ahí tendremos que esperar al primer pick de segunda ronda, que lo tasan entre el 33 y el 38, y yo creo que ahí sí que podríamos ver como Brooklyn Nets se la juega a jugarse por Sergio de la Rea. Pero, como te digo, en primera ronda nada más que hay que pensar que podría caer Hugo González. Ya a partir de segunda ronda nos podemos hacer los pajaritos que pensamos, podemos pensar que podría ir a por Isaac Nogués, podemos pensar en muchas cosas, pero realmente lo único certificado más o menos es que si Hugo se presentase al draft están esas tasas entre el 15 al 25, en el que creo que a partir del primer, el segundo y el tercer pick de Brooklyn podría tomarse ese riesgo de coger a Hugo González. Parece prácticamente imposible que Hugo pueda ser elegido con el primer pick de los Knicks, pues se estima que el joven talento madrileño pueda ser elegido entre el puesto 15 y 25. Por ese mismo motivo, el segundo pick de los Nets puede ser más importante de lo que parece, pues si Jordi de verdad quiere a Hugo, es la oportunidad para demostrarlo y darle la verdadera oportunidad. Aquí no vamos a hablar si lo van a coger en el segundo o en el tercer pick, vamos a hablar un poco de los pros y contras de lo que sería Hugo González si llegase a estos Brooklyn Nets, porque como habéis visto en el gráfico, es un equipo que pues realmente no tiene aspiraciones ninguna por ganar, porque va a recibir un pick muy alto entre, como digo, te está tasado entre el 4 y el 8, pero puede ser el número 1, y pues realmente los primeros años cuando coges un pick tan alto, realmente son años de transición en donde lo que buscas es ver si tu jugador vale, y a partir de ver si ese jugador vale, pues crear alrededor de él. La idea de Brooklyn es esta, un periodo de transición en la que se pasen varios años sin ganar, teniendo picks altos, teniendo picks con el objetivo de coger o captar a la mayor parte de estrellas del futuro, ¿no? De las futuras clases, y realmente pues no va a haber un objetivo claro por llegar a playoff o por ganar tantos partidos, y ahí pues le puede favorecer a Hugo a tener oportunidades para fallar. ¿Por qué digo esto? Porque Hugo en el Real Madrid no lo hemos visto tener ese impacto ofensivo que algunos sabemos que puede dar o que puede tener en el futuro, y creo que le podría venir bien llegar a un equipo de estos como Brooklyn, ¿no? Otra cosa que me gusta es el entrenador.
Esto lo diré con los dos jugadores, pero el entrenador es un entrenador competitivo, como ya hemos visto que Jordi Fernández, que en un año de transición absoluta de Brooklyn Nets, esperando un pick alto, ha intentado competir con lo poco que tenía, ha mejorado a cada jugador que tenía, lo ha mejorado exponencialmente. Pues me gusta que tenga ese entrenador Hugo González, un entrenador competitivo que le pueda dar un salto de calidad al jugador y que además que no sea un equipo terrible, ¿no? Yo no quiero el año que viene, pues, ver a jugadores muy buenos, jóvenes, y ojalá esté Hugo González ahí, y ver un equipo que va hacia la deriva, que puede pasar, pero yo quiero ver un equipo competitivo, aunque no gane, ver un equipo competitivo y que luche hasta el final los partidos, y sí que me gusta mucho el entrenador, porque no es un entrenador que vaya a tirar la temporada, sino que simplemente, si gana, se gana, si pierde, se pierde, pero se va a intentar competir hasta el final. Otra cosa, ya hablando de lo malo. He puesto falta futuro en su posición por el hecho de que creo que hay bastantes buenos jugadores que te pueden dar un buen futuro. También tienen un buen mercado como para traspasarlos por picks futuros o por jugadores que puedan complementar el equipo. Dicho esto, esos jugadores son Zaire Williams en el 3 y Cam Thomas en el 2. A mí Cam Thomas me parece un jugador que es muy bueno, que los puntos se le caen de las manos, pero que es bastante irregular. Y que yo creo que hasta a Jordi Fernández le cuesta un poco entender cómo va su cabeza. Zaire Williams sí que es un jugador que es más complemento, pero es muy bueno. O sea, Zaire Williams a mí me parece un jugador que enérgicamente lo que aporta a la cancha, pero sí que me parece un jugador con más o menos con las mismas características que te puede llegar Hugo, e incluso Zaire Williams teniendo una mayor capacidad para anotar desde fuera, siendo un jugador más creativo ofensivamente. Por eso te digo que es lo único que me echa quizá un poquito para atrás, ¿no? Que hay dos jugadores muy claros, tanto en el 2 como en el 3, que pueden quitarle minutos a Hugo el año que viene. Otra cosa que no me gusta es qué rol ofensivo puede tener. ¿Por qué? Porque va a llegar un pick entre el 4 y el 8, que puede ser también el 1, y ahí pues quitarle un poquito de protagonismo ofensivo a Hugo. Yo creo que Jordi también está capacitado como para darle balones a los jóvenes, sabe manejar mucho el equipo y que todo el mundo tenga balones, y a mí eso es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, ahora ya hablando, después de hablar de un poco de Hugo, vamos a hablar de un caso un poquito más incógnita, que es el de Sergio de la Rea. Larry parece que lo tiene mucho más difícil para poder entrar en primera ronda, pero tampoco es imposible, pues como hemos dicho, Brooklyn se puede permitir experimentar con sus últimas elecciones a final de primera ronda. Aún así, Brooklyn dispone de una elección al principio de segunda que podría arriesgarse más con el vallisoletano. Bueno, antes de hablar de los pros y los contras de Sergio de la Rea, he dicho que iba a dar mi opinión sobre este caso y yo lo tengo muy claro. No, Sergio de la Rea no podría, para mí no debería ir este año al draft de la NBA, primero por la lesión que ha sufrido. Yo creo que esa lesión le ha lastrado mucho, no en términos de juego, pero en términos de progresión. Ha estado 2-3 meses en los que no ha jugado, y yo creo que aunque sea un jugador que es verdad que a principio de temporada nos ha dejado un nivel impresionante, y para mí uno de los jugadores que si hubiese seguido deberían haber entrado a final de primera ronda como jugador para este draft, pero al haberse lesionado creo que ha cortado su progresión, es decir, que ha estado 2 meses con el mismo nivel con el que se fue y seguro que volverá mejor, pero tiene que demostrarlo, y yo creo que es el momento de dar un paso hacia atrás y decir, me presento al de 2026, hago un año impresionante como el que va a hacer, en el que yo creo que tendrá incluso más oportunidades a partir del año que viene, y pues, quiero creer, esto es un pensamiento mío, pero creo que Larry no debería ir al draft de este año porque pienso que ha cortado su progresión esta lesión. Creo que los general manager pues no se van a arriesgar tanto con él. No quiero que le toque un equipo en el que no quiera ir. Y tengo un poco de miedo con este caso. Así que yo creo que lo mejor sería descansar, jugar en Valencia Basket, un equipo con Pedro Martínez que le va a dar minutos, le va a dar oportunidades, va a poder progresar como jugador. Y ya está, y el año que viene. Esa es mi opinión. Ahora, si se presentase al draft, vamos a hablar de los pros y los contras de que cayeran en este equipo. Pues mira, yo creo que el primero otra vez vuelve a ser el entrenador. ¿Por qué? Porque es un generador Larry que yo creo que enamora muchísimo a ese entrenador que quiere un jugador que lo pueda hacer todo, pero sobre todo que genere fluidez de juego, porque hemos visto que Jordi le gusta jugar bien al baloncesto, y este tipo de bases como Larry, que puede crear un equipo a partir de la generación de juego bastante fluido, pues yo creo que le tiene que enamorar, y yo creo que le enamora mucho además porque tiene capacidades defensivas, porque también estamos viendo cómo está progresando en su tiro exterior, es un jugador que tiene unas cosas, no sé, parece que lleva toda la vida jugando a baloncesto y realmente en la élite lleva menos de un año. Pero sí que yo creo que este jugador enamora por su estilo de juego. Otra cosa que también le puede venir muy bien a Larry para poder cogerlo en el draft es el hecho de que yo creo que también es un buen generador para una estrella. Es decir, no solo es un jugador que cree fluidez de juego para el equipo en general,
sino que también pueda poner en las mejores posiciones a las estrellas en términos de tiro. Por ejemplo, el otro día estuve viendo no entrevista, pero la charla que tuvo José Manuel Calderón con Drafteados, en la que decía que cuando fue a Nueva York a Carmelo le gustó mucho tener a José Manuel Calderón por el hecho de que le podía dar balones y podía ponerlo en mejores situaciones para encontrar canastas más fáciles. Creo que Larry podría hacer esto con la futura estrella, ¿no? Encontrar mejores posiciones para esta estrella y encontrar asistencias más fáciles, no sé, como darle una oportunidad de tener un base que te pueda poner en mejores posiciones. Y esto yo creo que a la estrella que le cojan, pues tener un Sergio de la Rea de la vida le va a venir muy bien, más que tener un DeAngelo Russell, que a lo mejor es un base pues un poquito más egoísta. Dicho esto, estos son los puntos positivos, pero vamos a hablar un poquito de los puntos negativos, que para mí el principal es si la estrella es un base. Porque como hemos dicho, el pick estará entre el 4 y el 8 y cabe la posibilidad de que a lo mejor cojan a un Igor Deming, a un Trey Johnson, a un Kaspar Jakučonis, a un Dylan Harper. Yo creo que esto va a depender de muchos factores, pero el principal es este. Si tienes a un base, no vas a querer a Larry, o si vas a querer a Larry, lo vas a querer con muchísima menos importancia de la que creo que podría tener si cogieses a otro jugador. Otra cosa es la que hemos hablado antes, 2025 su año para marcharse a la NBA. Yo tengo claro que no. Yo tengo claro que Larry se tiene que estar quietecito en casa, quedarse en Valencia, que es una ciudad preciosa, en España, estar cerca de su familia, que es muy importante, y sobre todo el hecho de estar jugando en España y un año más de crecimiento para él. Por mismos motivos que digo antes, porque no creo que sea su año, creo que su progresión no se ha cortado, él va a seguir creciendo y va a crecer exponencialmente todavía más, porque seguro que estos 2 meses le habrán dado mucho que pensar cómo mejorar su juego. Pero creo que ahora marcharse a la NBA después de haber estado 2 meses lesionado, quizá le pueda venir hasta mal. Dicho esto, como te digo, la decisión la tiene Larry. Creo que irse a la NBA, pues yo creo que va a tener mercado, y sobre todo en este tipo de equipos como Brooklyn Nets, en el que se van, o Washington Wizards, o Charlotte Hornets, típico equipo que en segunda ronda pues tirará por un jugador con mucho potencial, pero que aún no ha demostrado todo lo que podía dar. Creo que tienen más posibilidades de jugársela con este tipo de jugadores como Larry. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que me comentéis abajo si os parece bien la idea. ¿Quién os pega más en Brooklyn? Me gustaría preguntarlo. ¿Os pega más Hugo? ¿Os pega más Larry? Yo creo que me pega más Larry, por el tipo de entrenador, por qué es lo que quiere para el equipo. Me pega muchísimo más Larry por el hecho de crear juego y fluidez de juego al equipo, el poder poner en buenas posiciones a las estrellas. Eso creo que me pega bastante. Pero bueno, también te digo que Hugo me pegaría muchísimo por el hecho de que la energía que puede poner al equipo, la intensidad, el hecho de que pueda mejorar a medio largo plazo como jugador ofensivo. Me pegan bastante los dos, pero me pega un poquito más Larry. Quiero que me comentes abajo quién te pega más y si crees que uno de los dos tendría que ir, si los dos no deberían quedarse, si los dos deberían ir el año que viene. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos.